Hola chicas, bueno, hoy vamos a ver las funciones que están dadas en tabla. A ver, primero voy a regresar un ratito al anterior. Acuérdense que yo tengo uno de partida y uno de llegada, o dominio y recorrido. Y se puede llegar desde el dominio hasta el recorrido o desde el conjunto de partida hasta el conjunto de llegada mediante una función o una relación. ¿Sí? Entonces, las funciones se dan mediante una ecuación, es decir, que esta relación que yo tengo aquí, esta función, esto que permite que desde A llegue hasta B, es una ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos f de x es igual a x al cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotras a crear una tabla en la que contiene x y f de x. ¿Cómo construir esta tabla? A ver, la x yo puedo dar cualquier valor. Vamos a ver aquí un ejemplo. Damos menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Ya? Estos valores de x son los que yo voy a reemplazar aquí. ¿Ya? Y con eso voy a encontrar el valor. Entonces, por ejemplo, pongo f de menos 2 es igual a... En todos los lugares en donde encuentro x, pues pongo menos 2 al cuadrado menos 3, porque esa es la regla, esa es la ecuación. Esa es la manera de evaluar una función, ¿sí? Que es lo que ya vamos a ver. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4, porque recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces, menos 2 al cuadrado, 4, menos 3, 1. Vamos a ver el siguiente, que es menos 1. Entonces, f de menos 1. Pongo el menos 1 al cuadrado, menos 3 es igual a 1 al menos 1 al cuadrado, 1 menos 3 menos 2. Ahora, antes de seguir, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Siempre el valor de la x, pónganla entre paréntesis, sea positivo o sea negativo el valor, no importa. Ahora, necesito 0, f de 0, pues pongo 0 al cuadrado menos 3, por eso me da menos 3. Luego me toca el 1, f de 1, 1 al cuadrado menos 3 es igual a menos 2. Y el siguiente es 2, f de 2, 2 al cuadrado menos 3 igual a 1. Eso es evaluar una función, que es reemplazar el valor de x para obtener y o f de x. Entonces, yo puedo aquí llamarle f de x o también puedo llamarle y. Cualquiera de los dos que yo vea es exactamente lo mismo. Ahora, después de obtener la tabla de valores, yo voy a hacer un gráfico. ¿Cómo es ese gráfico? Estos de aquí que me están dando son los pares ordenados que habíamos visto antes. Entonces, fíjense, tengo menos 2, 1, menos 2, 1. Tengo menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Luego tengo 0, menos 3, 0, menos 3. Luego tengo 1 menos 2, tengo 1 menos 2 y tengo 2, 1, 2, 1. Y con eso uno todos los puntos que obtuve en la tabla de valores y me encuentro que ese es y es igual a x al cuadrado menos 3, que es el que estábamos analizando. ¿Qué es importante? Que siempre al gráfico de su curva le pongan el nombre. ¿Cuál es el nombre? La ecuación, ¿sí? Fíjense que aquí me dieron como f de x igual a x al cuadrado menos 3, pero yo le puedo poner como y igual a x al cuadrado menos 3. Da exactamente lo mismo. Ahora, para nosotras poder hacer un análisis completo de las funciones debemos seguir estos tres pasos. Primero es que tengamos la ecuación, como aquí. Segundo es que construyamos la tabla de valores, ¿sí? Y finalmente es hacer el gráfico con la tabla de valores que tenemos, ¿ya? Ahora, la tabla de valores la deben hacer ustedes mismas. Entonces, ¿cómo escoger el valor de x? Para esto vamos a dar dos conceptos, que es la variable independiente y la variable dependiente. Siempre la independiente va a ser x y la dependiente va a ser y. ¿Qué quiere decir esto de independiente? Que el valor depende de mí, o sea, que no depende de algún otro valor, sino que yo puedo asignarle el valor que yo quiera. En cambio, la variable dependiente y quiere decir que según el valor de x voy a tener un valor de y. Por eso yo escojo el valor de x porque es independiente y según el valor de x encuentro y. ¿Ya? Ahora, ustedes como ejercicios van a hacer la tabla y el gráfico de las siguientes funciones. F de x es igual a 5x más 3 o y es igual a 2x menos 7. Acuérdense de los pasos que habíamos visto. Primero la ecuación, segundo la tabla y tercero el gráfico,
¿sí? Y no se olviden en el gráfico de poner el nombre, que es en sí la ecuación. Y aquí no importa si yo pongo f de x o y, poner así es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir que yo ponga f de x? Que la segunda parte debe estar en función de x, es decir, debe contener la letra x. Digamos que aquí me dice f de t, querrá decir que aquí debo tener alguna t. Eso, chicas, por favor.